Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 0. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 2. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 3. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro
parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 4. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 5. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 6. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 7. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 8. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma
se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 9. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 10. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 11. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 12. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 13. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas
que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 14. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 15. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 16. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 17. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 18. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse,
pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 9. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 20. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 21. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 22. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 23. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas,
comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable 24. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable 25. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable 26. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable 27. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más,
como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 28. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 29. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 30. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 31. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 32. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma
se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 33. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 34. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 0. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 2. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño,
como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 3. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 4. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 5. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 6. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 7.
Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 8. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 9. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 10. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 11. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo.
Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 12. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 13. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 14. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 15. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 16. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma
se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable 17. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 18. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 19. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 20. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 21. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila,
demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 22. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 23. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 24. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 25. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 26. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño,
como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 27. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 28. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 29. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 30. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 31. Aquella noche,
En un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 32. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 33. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada. Nada parecía moverse, pero el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible observara desde cada rincón. La luz tenue de la luna entraba por una ventana estrecha, dibujando sombras largas que se estiraban sobre el suelo de madera. Era una escena tranquila, demasiado tranquila, perfecta para adormecer a cualquiera que escuchara la historia, aunque debajo de esa calma se escondía una presencia sobrenatural que avanzaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquel susurro parecía repetirse una vez más, como si la noche quisiera contar la misma historia en un ciclo interminable. 34. Aquella noche, en un pueblo perdido entre montañas silenciosas, comenzó a escucharse un susurro antiguo que viajaba lentamente por los pasillos de una casa olvidada.